Y el tema de Keylor Navas, qué mejor que un abogado con la calidad de Daniel Espinosa que nos haga su referencia de todo lo que significa esto, porque hay una denuncia ahí en un juzgado de Versalles en Francia que toca al guardameta costarricense, es PSG, y que lo mete una nota que circula en el mundo del fútbol, tocando, aquí lo hemos revisado, lo hemos chequeado, obviamente que en Centroamérica ha sido un polvorín desde México para abajo, ni qué decir en Sudamérica y en Europa, especialmente en países como España y Francia, donde hay muchas repercusiones para él. Daniel Espinosa, mi querido amigo, bienvenido aquí en Al Pie del Deporte y everardorera.com. Muy buenas tardes, don Gerardo, Nicole y a todos los radioescuchas. Efectivamente, una gran sorpresa la noticia que circuló hoy, más sin embargo, de una perspectiva legal, sería aventurado poder tomar criterio, primero porque uno no es parte y segundo no ha tenido acceso al expediente. Más sin embargo, habiendo revisado también lo que otros colegas han mencionado, que quería justamente aportarle, don Gerardo, a usted y a sus radioescuchas una perspectiva completamente diferente. Vamos a ver, revisé en la pura mañana un poco de análisis comparado entre la legislación laboral francesa con la costarricense para que la gente pueda entender un poquito la gravedad de los hechos. Que creo que eso es lo más importante, porque recordemos que la jurisdicción va a ser francesa y no costarricense. En primer lugar, o sea, en Francia la legislación ofrece una serie de entornos regulatorios mucho más estrictos y mucho más beneficiosos a favor del trabajador. Por ejemplo, digamos, la semana laboral es de, o sea, puede ser máximo hasta de 35 horas y después de eso dice que los empleados no pueden trabajar más de 6 horas seguidas sin descanso. Todo esto lo traigo a colación, don Gerardo y Nicole, por el hecho de que el trabajador mencionó que inclusive habían semanas que él trabajaba 90 horas corridas, es decir, 90 horas semanales. Ya desde esa perspectiva, claramente, tanto Keylor como sus respectivos asesores van a tener no solamente que esmeritarse, sino también que probar. Recordemos aquí un punto, o sea, de que por más de la acusación sería completamente temerario poder tomar un criterio al respecto. Yo puedo perfectamente argumentar X, Y, Z, pero al fin y al cabo es mi responsabilidad poder probarlo. Y una vez que ya haya una sentencia y la sentencia sea completamente favorable a mi juicio, ya yo podré tomar un criterio de poder mencionar qué pasó o no qué pasó. Dado que nosotros desconocemos los hechos y lo único que se ha circulado es un video donde aparentemente sale Keylor diciendo de que va a ser bajo mis reglas y que no es bajo la regulación francesa, pues esa una parte muy importante, poder determinar si el video puede ser utilizado o no dentro del proceso como prueba, porque claramente fue tomado sin el consentimiento de la persona que estaba emitiendo esa aseveración. Daniel, Sí, señor. Daniel, amigo, y eso le iba a preguntar, ¿verdad? El famoso tema de las pruebas que ustedes los abogados manejan mucho. Cuando se dice pruebas, si las pruebas las acepta o no un tribunal. Ahí es aventurado decir si puede ser aceptado o no. Por completo. O sea, vamos a ver, yo le puedo decir, digamos, que aquí en Costa Rica se establece cuándo la prueba puede ser aceptada o no. Un ejemplo muy claro, o sea, si yo claramente usted y yo estamos en una conversación y dentro del parámetro de la conversación yo usted lo estoy grabando y usted está emitiendo criterios y yo lo estoy grabando sin su consentimiento, pues ahí yo cometo dos errores. Uno, que eso no lo puedo utilizar como prueba y segundo, que usted claramente podría emprender una acción judicial en contra mía por yo estar grabándolo usted sin el consentimiento suyo como tal. Eso es lo número uno. Lo número dos es que, vamos a ver, o sea, está, el señor, por ejemplo, mencionaba que él ganaba 3.200 euros al mes, el salario mínimo son 1.747 euros al mes. Yo no quiero decir que Keylor le estaba sobrepagando o que le estaba pagando inferior. Yo nada más quiero que la gente más o menos tenga un parámetro y una idea de qué es lo que realmente Keylor está enfrentando. ¿Qué es lo que está enfrentando? Es ante un posible tema de acoso laboral, que eso en Francia sí es penado y puede ser hasta penado con 2 años de prisión y una multa económica que va hasta los 30.000 euros. Ahora, reitero, o sea, es completamente temerario decir que esto fue acoso. No, esto simplemente va a ser un proceso que va a durar meses, simplemente en poder demostrarse, en determinar qué fue lo que pasó o no lo que pasó. Aquí el principal
problema que Keylor y cualquier otra persona, y lamentablemente aquí estamos hablando del máximo referente del fútbol, pero ya sea Keylor, sea Andy Espinosa, Gerardo Herrera o quien sea, aquí el principal problema es que, basado en los hechos que fueron denunciados, estamos ante 4 irregularidades. Uno, se contrató a un empleado sin un contrato, sin tenerlo asegurado bajo la seguridad social francesa, ni tampoco bajo una póliza de trabajo, que allá en Francia inclusive, digamos, la seguridad social opera de una manera inclusive hasta más restrictiva que nosotros. En segundo lugar, es que el señor decía que lo tenían viviendo en condiciones inhumanas, que eso sí es uno de los principales parámetros cuando se habla sobre el acoso laboral, principalmente por el hecho que él decía de que lo obligaban a 90 horas, que vivía con moho, en un sótano, un montón de aspectos que realmente cuando uno los escucha son bastante, bastante duros de poder, de poder captarlos, máximo viniendo de una persona que siempre ha profesado otro tipo de imagen. Y que quede muy claro, o sea, condenar a Keylor en este momento sería claramente un grave error, porque solamente el juez va a tener esa potestad de poder determinarlo. Otro aspecto muy importante, don Gerardo, o sea, que me pareció muy prudente mencionarlo, es que, digamos, en Francia obligan a que los patronos tengan que tener una especie como de ficha de trabajo del empleado y cada vez que el empleado sufre algún tipo, ya sea como de acoso o problema durante su relación contractual, tiene que estipularlo y ellos establecen como una serie de medidas para justamente evitar que sea un acoso. A lo que voy es justamente vamos a ver, esto recién acaba de iniciar como cualquier otro proceso, al inicio va a tener todo los focos de la prensa y los focos de terceros y van a haber millones de cuestionamientos, pero tal vez aquí lo más importante que se pretende llegar y que los radioescuchas entiendan es que ya sea en Francia o en Costa Rica, siempre va a tener que cualquier patrón respetar una serie de normativas mínimas para evitar ese tipo de problemas. Hoy es Keylor, mañana puede ser un expresidente y pasado mañana puede ser un diputado y aún así todos van a estar bajo la misma supervisión de la ley, no importa quién sea usted. Daniel Espinosa, licenciado Daniel Espinosa, aquí en Al Pie del Deporte y everardorera.com. Ahora que lo escucho, Daniel, una consulta. ¿Cabe el arreglo judicial entre las partes involucradas y que todo termine ahí? Vamos a ver, yo le puedo explicar cómo sería en Costa Rica y lamentablemente, digamos, en Francia no logré poder captar esa respuesta basado en que tuve que casi que traducir la mayoría del código. Pero aquí en Costa Rica, vamos a ver, siempre y cuando se pueda llegar, o sea, se puede llegar a un arreglo con el trabajador, pero si hay, por ejemplo, si está involucrado tanto la Seguridad Social como otros entes involucrados dentro de ese arreglo, se tiene que pactar que se tiene que pagar también lo que se dejó de pagar a X y Z institución. Así es como operaría. Por ejemplo, digamos, o sea, digamos, se puede llegar a conciliar, pero siempre y cuando esté en la etapa procesal oportuna. Si ya hay una sentencia o si ya comenzó el juicio y ya hay ciertos entes de antemano incorporados, va a ser imposible conciliar sin que medie un pago de por medio por todas las obligaciones que no fueron contempladas. Daniel Espinosa, Daniel, cuando pasan estas cosas, la imagen de la persona señalada sufre un resentimiento, ¿ah? Porque luego, como usted bien dice, vendrá el proceso y eso nadie sabe cómo se va a dilucidar, pero el golpe está dado. Totalmente. O sea, yo creo que para hablar de una perspectiva y que todo el mundo pueda entender, este definitivamente tiene que ser el gol más duro que aquello que le hayan metido. O sea, siendo el portero, para que entienda la gente la metáfora que estoy utilizando. Claro. Siendo Keylor un referente costarricense, una persona que siempre ha profesado su religión católica, que siempre se le ha reconocido por los actos de beneficencia que ha dado en todos los países, nunca se ha hablado absolutamente mal de él en absolutamente nada. Desde cualquier presidente se le ha reconocido su profesionalismo y pasa hoy, semanas después de que ya ha renunciado a la selección y que esté sin equipo y que pase esta noticia y sobre todo el video que para mí es la parte que fue más grotesca de ver, don Everardo y Nicole, para mí el hecho de que aparentemente sea la voz de Keylor la que dice, usted bajo mis reglas, esto es una legislación francesa, más o menos utilizando un término anglosajón, my way o no way, diciendo, o sea, esa es mi manera, le guste o no le guste, o sea,
que supuestamente el señor trabajaba más de 90 horas, lo cual me parece, o sea, claramente que es casi que inhumano. O sea, estamos hablando que son 15 y 16 horas diarias, que lo obligaba a estar con las armas y todo lo demás. O sea, claramente, reitero, o sea, son hechos que son muy difíciles de creer de la persona que están acusando. Si fuese ya alguien que es reconocidamente conflictivo, lo puedo comprender, don Everardo. Pero reitero, o sea, llámese Keylor Navas o llámese quien sea, si usted cometió un acto, tiene que hacerse responsable. Y reitero, no estoy diciendo que Keylor lo haya cometido, simplemente es que la ley no discrimina. Sea quien sea usted, va a tener que enfrentar el mismo proceso. Y es lo que estamos hablando, licenciado Daniel Espinosa, más allá del trámite que siga el curso a nivel judicial, el tipo de exposición y esa grabación lo pone en una situación muy complicada. Luego vendrá también el comportamiento de él, ¿verdad? Si quiere dar declaraciones o no declaraciones, que lógicamente ahí ya entrarán en ese terreno los abogados, lo que recomienden que vimos, por ejemplo, aquí seguimos con mucha atención, licenciado Daniel Espinosa, el caso del juicio de Dani Alves. Y Dani Alves, eso fue en San Brote, porque él decía un día una cosa, otro día otra, y se fue enredando en sus propios mecates. A nivel legal hay que tener muy marcado cuál es el espacio de operación en manifestaciones. Totalmente. Claramente, y lo dice un principio básico del derecho penal, toda manifestación puede ser utilizada en su contra. Entiéndase a que en este momento, siendo yo el representante de él, por ejemplo, lo primero que yo haría es, vamos a ver, revisemos el caso y si tenemos algo en que realmente el juez o la autoridad francesa nos pueda cuestionar en el futuro, y claramente mejor simplemente apersonémonos y empecemos a resolver de manera privada cómo poder esclarecer estos hechos. Y una vez esclarecido, ahí sí yo ya doy una conferencia de prensa y puedo claramente darle vuelta al problema diciendo que todo se trató malentendido, que jamás se trató de esto. Siempre van a haber maneras de poder explicarlo con palabras más coherentes y más correctas de la situación. Pero por el momento me parecería que es completamente aventurado llegar a manifestar algo si usted sabe que esos hechos son ciertos. De ser inciertos, usted tiene toda la carga de la prueba a su favor y demuéstrelo. Ahora, lo que claramente pasa mucho es que siempre todos dicen que yo soy inocente, y meses después pasa lo contrario. Y ahí la imagen de la persona queda doblemente atacada. Por un lado, quedó como mentiroso y después claramente va a quedar señalado por el hecho delictivo que cometió. Entonces, reitero, o sea, en este caso, don Everardo, todas las personas son humanos. Hoy es Keylor, mañana podrá ser Lionel Messi o el presidente de la República o cualquier otro referente mundial. O sea, que todos están inmersos a este tipo de procesos y a este tipo de equivocaciones o negligencias. Así de fácil. Porque a mí realmente me cuesta mucho entender que con todo el equipo que pueda tener Keylor, me refiero a equipo tanto de asesores legales, contables, financieros, etcétera, que nadie nunca le haya recomendado, mire, es que esto no está correcto, mira, hagamos esto diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, para verdad es el tiempo. Nicole, ¿alguna consulta para el licenciado Daniel Espinosa aquí con Nicole Jiménez Chávez? Muy buenas tardes, Daniel. Ahora que usted estaba conversando de todo este tema de Keylor, ¿verdad? Y claramente hay que esperar cómo evoluciona el caso. Hay una denuncia, hay que ver lo que procede en las investigaciones y demás. Usted que ha revisado el tema de cómo están las leyes allá en Francia, en este caso, si Keylor se llegara a encontrar culpable, ¿cuál sería la sanción o la multa o lo que sea que le pondrían? Vamos a ver, la penalidad máxima serían 2 años de prisión y una multa económica. Pero vamos a ver, esto está basado en el supuesto de que efectivamente sea declarado culpable y que todos los hechos sean declarados ciertos. Esto, reitero, simplemente es una transcripción de lo que dice el código. Jamás estoy manifestando que eso es lo que puede pasar. Esto simplemente nada más es la penalidad máxima que establece el Código Penal para para los temas de acoso laboral. El código inclusive propiamente, creo que si mal no recuerdo, era el 222 o el 223 del Código Penal francés, inclusive establecía cuáles eran como todos, tienen como 4 requisitos que deben de cumplirse para este tipo de casos.
Y eso claramente estamos en supuestos de que si mediase una mediación o una conciliación, en este caso, y claramente no habría cárcel de por medio. Que yo de antemano les digo, o sea, yo veo que es prácticamente imposible que un caso como estos llegue hasta las instancias máximas por el hecho de que usualmente el patrono es el que tiene la capacidad económica para poder conciliar y poder llegar a un mejor arreglo que continuar con todo este proceso, porque seamos claros, ahora el más interesado en que esto se elimine para ayer va a ser Keylor, no solamente por su imagen, sino también por lo que su nombre representa como tal y que en este momento está sin equipo y nadie va a querer contratar a un jugador que pueda tener un proceso judicial pendiente en otro país. Entonces, todo ese tipo de características es lo que definitivamente uno apoyaría la teoría de que ya estoy seguro que los abogados de Keylor no solamente están tomando cartas en el asunto, sino también van a buscar la manera más rápida de poder solucionar el asunto. Ujú. Bueno, Daniel, muchísimas gracias aquí por estar con nosotros y desearle como siempre lo mejor y felicidades porque usted es tetracampeón, ¿verdad? Muchas gracias, como siempre, don Everardo. Y sí, o sea, es imposible ser humilde siendo sapricista, así que No salud. repita eso porque Nicole la vuelca con eso usted. Es imposible serlo, pero de antemano, como siempre, un placer poder estar en su programa. Quedo a sus órdenes siempre para lo que necesite y un saludo grande a todos los que escuchas. Gracias aquí al licenciado Daniel Espinosa que ha estado acompañándonos en Al Pie del Deporte y everardorera.com.